Hola, yo soy Arturo y hoy vamos a resolver este problema de cargas puntuales eléctricas en el plano XY. Se nos dieron las siguientes cuatro cargas. Carga la 1 a la carga 4, con sus valores respectivos. Carga 1 de menos 1 microcoulomb en las coordenadas menos 3 en X, 0 en Y. La carga 2 de igual, el mismo valor, menos 1 microcoulomb, pero en más 3, 0. La carga 3 se nos dio con un valor de más 1.024 microcoulombs y está colocada en el origen, mientras que la carga 4 es de más 2 microcoulombs y está colocada en el punto 0 menos 4. Todo esto en centímetros. Lo que nos interesa saber es cuál es la fuerza total en la carga 4 debido a nuestras otras tres cargas, carga 1, carga 2 y la carga 3. Analizamos entonces primero cómo quedan las fuerzas sobre esta carga. Muy bien, la carga 1 es negativa, la carga 2 es también negativa y la carga 3 es positiva y la carga 4 también es positiva, por lo que la carga 1 y la carga 2 van a ejercer una fuerza de atracción sobre la carga 4. Fuerza que va a depender del vector distancia al que se encuentra. Esta distancia. Y lo mismo sería para la carga 3. Como la fuerza va sobre el eje del vector, tendríamos para la carga 1, esta es nuestra carga 4. Para la carga 1, la fuerza iría hacia acá, la fuerza que 1 ejerce en 4. Para la carga 2 tenemos la fuerza que 2 ejerce en 4. Y de la carga 3 tenemos la fuerza que 3 ejerce en 4. Para simplificar nuestro problema, analizamos en dos pasos, primero en el eje X y luego en Y, por lo que vemos las componentes de cada una de las fuerzas. En nuestro eje X, lo que tenemos es, de nuestro diagrama de cuerpo libre, hay que analizar cada una de las fuerzas. Poniendo nuestra carga 4 aquí de nuevo para solo ver las fuerzas en X, vemos que la carga 1, que va en diagonal, veremos que tiene componentes tanto en X como en Y. Y lo mismo se puede decir para la fuerza 2. Ambas tienen componentes en X y en Y. Tomamos los componentes en X. Es la componente en X de la fuerza 1 y la componente en X de la fuerza 2. La fuerza 3 está, al estar perfectamente arriba de la carga 4, solo tendría componente en Y, no hay ningún desplazamiento horizontal que nos permita tener componentes horizontales. Entonces en X no hay acción de la fuerza 3 sobre nuestra carga 4, por lo que solo dependemos de fuerza 1 y fuerza 2. Como la fuerza depende en su magnitud, la magnitud de la fuerza depende de la constante del campo, la magnitud de una de las cargas, la magnitud de la otra de las cargas y el cuadrado de la distancia que los separa
Q1 y Q2 valen lo mismo en magnitud y se encuentran a la misma distancia, digamos, de Q4 en este caso. Son 3 unidades hacia la derecha que está Q2 y 3 unidades a la izquierda que está Q1. Por lo tanto, tomando, digamos, como convención signos lado derecho positivo, nuestra fuerza sería la fuerza 2 en X menos la fuerza 1 en X, para obtener la magnitud de la fuerza total en X. Pero, como ya dijimos, que vamos a depender del valor de la carga y equivalen a lo mismo y están a la misma distancia, entonces esta fuerza va a ser igual a esta fuerza, por lo que esto nos va a dar 0. Por lo tanto, nos indica que la fuerza total no va a depender de nuestra fuerza en X, sino va a depender puramente de las componentes que tengamos en Y. Y va a ser un vector 0 en X y algo debe de tener en Y, que es la otra parte que nos falta calcular. Para calcular ahora entonces las fuerzas en Y, vamos a depender de las componentes. Según el dibujo, teníamos las componentes en Y de la fuerza 1 y de la fuerza 2, y toda la fuerza 3 en Y que vimos que no tenía componentes en X. Igual, por el mismo hecho de que las cargas Q1 y Q2 están a la misma distancia respecto a Q4, tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y son iguales. En el caso de en Y, nuestras dos cargas Q1 y Q2 estaban a 4 unidades de distancia vertical. Por lo tanto, podemos decir que la magnitud de la fuerza 1 y de la fuerza 2 son la misma. Entonces, para el cálculo de la fuerza total, para obtener su magnitud, necesitamos la fuerza de 1, que es que 1 hace en 4 en Y, la fuerza de 2 en 4 que hace en Y. Esas dos se suman, digamos, irían hacia arriba tomando la convención de los signos positivo para arriba. Se suman y la fuerza 3 que hacen sobre la cuadra 4, toda ella sería negativa, va hacia abajo, esta restante. Con eso ya solo falta obtener ciertos números para completar la ecuación y descubrir cuál es la fuerza total que se nos pide. Para las fuerzas 1 y 2 en Y, vamos a necesitar la componente en Y. ¿De qué va a depender esto? Por ejemplo, ya que es simétrico el dibujo, podemos basarnos solo con Q1. Aquí estaría Q4. Si necesitamos la componente en Y, necesitamos esta parte de aquí. Si tenemos que la carga 1 está a 3 unidades horizontales del eje de origen y 4 verticales, para poder llegar finalmente a la carga 4, porque su vector es este de aquí, y al dividirlo en componentes tenemos 3, 4, podemos obtener el valor del vector distancia que la separa por Pitágoras. Tenemos la raíz del cateto, uno de los catetos y otros catetos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado nos dan 5. Su raíz nos da 5. Ese es el valor del vector. Y para relacionar la fuerza que viene aquí con esta componente, podemos tomar un ángulo cualquiera, θ, y digamos, transponer la componente de con ayuda del coseno. ¿Por qué del coseno? Porque este es el cateto adyacente
y lo relacionamos con su vector, que es la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de nuestro ángulo va a ser el cateto adyacente, que vale 4, y la hipotenusa, que vale 5. Vamos a la ecuación y lo sustituimos. F1 en Y es lo mismo que toda la F1 multiplicada por el coseno, más F2Y es F2 por el coseno de ese mismo ángulo, que estaría en simetría hacia acá y sería el mismo, menos toda la fuerza 3, porque esa no tiene componentes en X, solo tiene componentes en Y. Finalmente, la fuerza, estas que habíamos indicado que eran la misma, si multiplicamos esto por coseno y lo mismo por el mismo coseno, nos queda un 2 aquí, indicando que son dos fuerzas. Entonces, por la fórmula de la fuerza aplicamos bien dos veces estas dos, la constante, el valor absoluto de la carga, porque eso no nos interesa de momento la magnitud, y como son iguales podemos usar tanto Q1 como Q2. El valor de la segunda carga de la que queremos descubrir sobre la que actúa la fuerza, que es Q4, el coseno del ángulo que habíamos dicho, y el vector distancia que los separa, ¿no? En este caso es este. La distancia que los separa. Menos la fuerza en 3, que de la misma forma, estando aquí Q3, va a ser la constante, el valor de su carga, el valor absoluto, el valor de la carga 4, entre la distancia que los separa, que es esta distancia vertical de 4 centímetros. Está en centímetros, no lo podemos dejar así, lo tenemos que pasar a metros, por eso 5 centímetros que son aquí transforman en 0.05 metros y los 4 centímetros se transforman en 0.04 metros. Para facilitarnos un poquito los cálculos, podemos sacar la constante que se repite y la Q4 que también se repite, las factorizamos, las ponemos aquí afuera y finalmente nos quedamos con el valor 2, porque son las dos fuerzas sumadas, por el valor de la carga, que era 1 microcoulomb, el coseno, que ya hemos dicho que era 4/5, entre la distancia que los separa al cuadrado, menos el valor de la carga 3, era de 1.024 milicoulombs, perdón, entre la distancia al cuadrado que los separa. Al hacer este cálculo, lo pueden comprobar con una calculadora, pero el resultado que les va a dar es 0. No sé si se alcanza a ver, da 0. Como es un producto 0, algo por 0, nos va a dar también 0. Y descubrimos que la fuerza total en Y también nos da 0. Si en X nos daba 0, en Y nos da 0. La fuerza total de todo que actúa en Q4 es 0.